Mi nombre es Luis. Tengo 27 años y desde que tengo memoria, he sido como un personaje secundario en la historia de mi propia familia. Siempre he sido el callado, el responsable, el que nunca causa problemas, pero también el que nunca parece merecer reconocimiento. Mis padres y mi hermano menor, Javier, siempre han girado alrededor de él, ruidosos, exigentes, esperando que yo simplemente acepte el papel que me asignan. Solía decirme que no me importaba, que pasar desapercibido significaba evitar el drama. Pero la verdad es que ser invisible en tu propia casa te va comiendo por dentro hasta que es lo único en lo que piensas. Javier siempre fue el hijo consentido. Es 2 años menor que yo, pero desde el momento en que pateó un balón de fútbol, se convirtió en la estrella. Mis padres asistían a todos sus partidos, gritaban desde las gradas, organizaban fiestas por sus logros. Cuando yo llegaba a casa con buenas calificaciones, solo asintían y decían, eso es lo esperado. Cuando Javier anotaba un gol, aunque su equipo perdiera, era como una fiesta. Los cumpleaños eran iguales. El suyo era un desfile de globos, pasteles y regalos caros. El mío solía ser una cena en casa y tal vez un suéter que no quería. No era la falta de cosas lo que dolía, sino el mensaje de que mis esfuerzos eran ordinarios, mientras que los suyos eran extraordinarios. Intenté disimularlo. Intenté ser solidario. No quería ser el hermano celoso. Pero por dentro, llevaba ese dolor silencioso cada vez que me dejaban de lado. Aún así, seguí adelante, terminé la universidad, hice prácticas, pasé noches sin dormir trabajando en proyectos de los que nadie en mi familia preguntó. Mientras Javier se la pasaba de fiesta en la universidad, yo trabajaba duro. Y aunque ellos no lo vieran, en el fondo sabía que algún día importaría. Ese día llegó cuando fui nominado a un premio en mi campo. No era un reconocimiento cualquiera, era el tipo de premio que podía cambiar el rumbo de mi carrera. Meses de trabajo duro, noches largas y sacrificios me habían llevado a este momento. Por una vez, algo grande llevaba mi nombre y quería que mi familia estuviera allí. En contra de mi mejor juicio, tomé mi teléfono y escribí un mensaje en el chat familiar, esta noche recibo un premio. Significaría mucho si vinieran. Dudé antes de presionar enviar. Una parte de mí ya sabía cómo podría terminar esto, pero aún esperaba que tal vez, solo tal vez, me sorprenderían. El globo de está escribiendo apareció casi de inmediato. Era Javier. Vamos a un concierto en su lugar, escribió. Así de simple. Sin dudarlo, sin consideración, ni siquiera una pregunta sobre qué tipo de premio era. Un concierto. Alguna banda que probablemente no recordaría en un mes. Antes de que pudiera procesar el dolor de eso, mi mamá intervino, no nos haga sentir culpables, escribió, como si mi petición fuera una carga, como si les estuviera pidiendo que eligieran entre respirar y ahogarse. Miré la pantalla, mi pecho se apretó. Sentí una ola de calor subir por mi cuello. Quería gritar, exigir por qué siempre era así, por qué nunca importaba. Pero en su lugar, solo escribí 2 palabras, está bien. Y lo decía en serio. No de la manera en que ellos pensaban. No de la manera en que significaba que aceptaría ser relegado nuevamente. Algo dentro de mí cambió en ese momento. Ya no era un niño esperando su aprobación. No estaba desesperado por sus aplausos o sus elogios. Esa noche, estaría frente a una multitud que realmente me veía, que realmente valoraba lo que había construido. Y mi familia, estarían exactamente donde eligieron estar. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta ceremonia de premios no era un evento discreto en una sala trasera. Sería transmitido en vivo, no solo por internet, sino por televisión, cámaras, entrevistas, todo. Mi nombre sería anunciado, mi rostro la pantalla, mi historia contada. Y cuando sucediera, cuando el reflector finalmente me encontrara, las personas que habían pasado años haciéndome sentir invisible no tendrían más remedio que verme junto con todos los demás que estuvieran viendo. Pero antes de que llegara ese momento, tuve que sentarme con el familiar dolor de la decepción. Recuerdo caminar por mi pequeño apartamento esa tarde, ensayando lo que diría si me preguntaban más tarde por qué no insistí en que fueran. ¿Debería hacerlos sentir culpables? ¿Debería explicar cuánto significaba para mí? ¿O debería dejar que el silencio hablara por mí? Mi mente daba vueltas. Y sin embargo, bajo todo eso, había una extraña calma, como si estuviera al borde de algo más grande que los años de negligencia detrás de mí. El premio era una cosa, pero el verdadero cambio estaba sucediendo dentro de mí. Por una vez, no solo estaba soportando su ausencia. Estaba dejando que me impulsara. Cada comentario despectivo, cada hito ignorado, cada encogimiento de hombros ante mi éxito, todo estaba construyendo hacia esto. Y aunque ellos no tenían idea,
ya estaba escribiendo el próximo capítulo de nuestra historia familiar esa tarde. Mientras me ponía el traje que había comprado meses antes con dinero que había ahorrado, mi teléfono vibró nuevamente. Javier había enviado una foto, él y sus amigos sonriendo fuera del lugar del concierto, sosteniendo bebidas. El pie de foto decía, la mejor noche de mi vida. Mamá le dio like al mensaje con un corazón. Papá respondió, disfrútenlo. Lo merecen. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Merecen. Esa palabra resonó en mi cabeza. Toda mi vida, parecía que Javier merecía todo, y yo solo debía asentir. Dejé el teléfono, respiré hondo y salí por la puerta. No lo sabía aún, pero para el final de esa noche, la imagen en sus pantallas los dejaría sin palabras de una manera que nunca antes lo habían estado. Me senté en la parte trasera del taxi en el camino a la ceremonia, mirando las luces de la ciudad que se desdibujaban por la ventana. El mundo afuera parecía vivo, vibrante con energía, como si estuviera en sintonía conmigo por una vez. Pero por dentro, me sentía pesado. La imagen de ese chat grupal seguía apareciendo en mi mente. Javier riendo en su concierto, mamá animándolo, papá interviniendo con palabras que no había usado para mí en años. Esa palabra, merecer, resonaba una y otra vez como un tambor que no podía escapar. No era nuevo. Ni siquiera sorprendente. Si soy honesto, lo había visto venir desde la infancia. Mis padres tenían una manera de medir todo lo que yo hacía en comparación con Javier, y de alguna manera siempre salía perdiendo. Cuando obtuve una beca para la universidad, dijeron, eso está bien, Luis, pero no te jactes. Tu hermano todavía está encontrando su camino. Cuando Javier entró a un equipo de liga local, lo trataron como si acabara de firmar con el América. Todavía recuerdo una Navidad de hace años. Había ahorrado de mi mesada y de mi trabajo de medio tiempo para comprar un buen reloj para papá, algo que sabía que había estado mirando. Cuando lo abrió, sonrió educadamente, dijo, gracias, hijo, y lo dejó a un lado. Más tarde esa noche, Javier le dio un llavero barato de una gasolinera con un encanto de balón de fútbol. Papá se rió, lo colocó en sus llaves y dijo, esto sí es especial. Todos aplaudieron y bromeaban con Javier por ser tan considerado. Me senté allí en silencio, conteniendo el dolor en mi garganta. El patrón solo empeoró a medida que crecíamos. Una vez, Javier chocó su coche después de una noche de fiesta. Mis padres corrieron a consolarlo, le compraron un modelo más nuevo y dijeron, no te castigues tanto. Los errores pasan. Cuando mi coche se descompuso por el uso y no podía permitirme un reemplazo, papá sacudió la cabeza y dijo, deberías haber planeado mejor, Luis. Sin simpatía, sin ayuda, solo decepción. Y sin embargo, seguí esperando que algún día me verían. Que algún día se sentarían en la audiencia aplaudiendo hasta que les dolieran las manos, sonriendo como si estuvieran orgullosos de mí. Por eso el premio importaba. No era solo un reconocimiento de extraños. Era prueba de que mi vida, mis decisiones y mi trabajo duro tenían valor. Prueba de que no era la sombra que ellos hacían de mí. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no querían verlo. No era que no pudieran, era que no querían. El brillo de Javier era más fácil de disfrutar. Él era ruidoso, carismático, desordenado de una manera que podían excusar. Yo era callado, constante, un recordatorio de responsabilidad que no querían reconocer. Esa semana antes de la ceremonia, intenté probar las aguas. Mencioné la nominación a mamá por teléfono. Ella murmuró distraídamente, luego preguntó si había visto el nuevo corte de pelo de Javier. Le dije a papá que el premio era de una de las organizaciones más grandes en mi campo. Él asintió y dijo, eso está bien, pero ¿has pensado en mudarte más cerca de casa? Javier podría usar tu ayuda con algunos gastos. Era como si cada conversación terminara hablando de él. La gota que derramó el vaso antes de la ceremonia fue cuando visité la casa un mes antes. No había ido en un tiempo y pensé que tal vez nos sentaríamos a hablar. En su lugar, entré a la sala para encontrar la repisa llena de trofeos de Javier, medallas, fotos enmarcadas, torneos de fútbol, cumpleaños, hitos aleatorios. Mi foto de graduación ya no estaba allí. Le pregunté a mamá por ella y solo dijo, oh, tuvimos que hacer espacio. Está en el cajón. El cajón. Como si toda mi existencia pudiera guardarse, olvidarse. Así que cuando vi sus respuestas en el chat grupal esa noche, me di cuenta de que había estado aferrado a una fantasía. No vendrían. Nunca lo harían. La ceremonia no era para ellos. Era para mí. Y sin embargo, una parte amarga de mí quería que me vieran. No solo que escucharan de ello más tarde. No solo que lo mencionaran de pasada meses después, sino que lo vieran, en vivo, sin manera de escapar.
El taxi se detuvo frente al lugar y salía un mar de luces y ruido. Reporteros estaban junto a las puertas, cámaras destellando mientras los nominados caminaban por la alfombra. Mi estómago se revolvió. Esto era real. Este era mi momento. Mientras caminaba hacia adelante, ajustando mi corbata, casi podía escuchar la voz de Javier burlándose de mí. No nos hagas sentir culpables. Podía escuchar a mamá diciendo, estamos ocupados. Y bajo todo eso, la palabra de papá, merecer. Esa palabra ya no dolía de la misma manera. No de esa noche. Porque esta noche probaría exactamente lo que merecía. Pero la tensión creciente no era solo por su ausencia. Algo más se agitaba dentro de mí. Una mezcla de enojo, orgullo y un plan silencioso formando en el fondo de mi mente. No sabía exactamente cómo aún, pero no iba a dejar que este fuera otro momento que ignoraran. Esta vez, no podrían apartar la mirada. Y el momento no podría haber sido más perfecto porque lo que no sabía hasta que llegué era que los organizadores tenían una sorpresa preparada. La ceremonia de premios no solo se transmitiría en la televisión local. Se emitiría a nivel nacional. Mi nombre, mi rostro, mi historia, todo iba a ser destacado mucho más allá de lo que había imaginado. Sonreí para mis adentros, aunque el dolor en mi pecho aún estaba allí. Durante años, había sido apartado, minimizado, tratado como si no importara. Esa noche, todo eso cambiaría. No porque ellos lo quisieran, sino porque no tendrían opción. Y mientras esperaba en la fila para registrarme, saqué mi teléfono una vez más. Miré el chat familiar, la foto de Javier del concierto, la reacción de corazón de mamá, las palabras de papá. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Una parte de mí quería enviarles un último mensaje, una última oportunidad, algo simple como, se transmitirá por televisión. Pero luego me detuve. No, que lo descubran como el resto del país. Guardé el teléfono en mi bolsillo, enderecé los hombros y entré. La ceremonia tenía una energía surrealista, casi como un sueño. Había estado en eventos antes, pero nada como esto. Cámaras barriendo a la multitud, destellos de luz, personas con trajes elegantes y vestidos sofisticados, todos vibrando con anticipación. Al registrarme, me entregaron un pequeño sobre con mi número de asiento y una credencial con mi nombre en letras audaces. Luis Mendoza, nominado. Lo giré en mis manos, dejando que el peso de ello se hundiera. Debería haber sentido pura emoción, pero algo me inquietaba. Ese dolor se convirtió en un giro agudo cuando miré mi teléfono nuevamente justo antes de que comenzara la ceremonia. El chat familiar se iluminó con notificaciones. Javier había publicado una serie de fotos del concierto. Él sonriendo con el brazo alrededor de sus amigos, sosteniendo cervezas y vasos de plástico. Otra foto de las luces del escenario. Otra de él posando con algún miembro de la banda al que probablemente le había suplicado una selfie. Puso como pie de foto en una, la mejor noche de mi vida. Mamá había comentado, tan orgullosa de ti, cariño. Seguido de emojis de aplausos. Papá añadió, te lo mereces, hijo. Nada como hacer recuerdos. Ese fue el momento. Ese fue el golpe. No solo el hecho de que no fueran a estar allí por mí, sino que estaban celebrando la noche de Javier como si fuera un gran logro. Me senté allí con mi traje a medida y meses de esfuerzo a punto de culminar en una de las noches más importantes de mi vida, y mis propios padres no podían molestarse en notarlo. Peor aún, estaban gastando sus palabras de orgullo en él, en un concierto aleatorio, en algo pasajero. Mi pecho se apretó. Recordé cada pequeño desaire. Cada momento que había pasado por alto. Mi foto de graduación metida en un cajón. El llavero barato tratado como un tesoro mientras mi regalo cuidadosamente elegido era ignorado. La vez que le dije a papá que había conseguido mi primer trabajo al salir de la universidad. Y él apenas levantó la vista del televisor antes de preguntar si Javier necesitaba ayuda con la renta. Había tragado todo eso en silencio porque pensaba que tal vez algún día sería diferente. Pero mirando esos mensajes, me di cuenta de la verdad. Nunca iba a ser diferente. La traición no estaba solo en su ausencia. Estaba en la forma en que dejaban claro que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. No comparado con él. No solo me pasaban por alto. Activamente elegían invertir su orgullo, su amor, sus palabras de aliento en otro lugar. Y esto ya no era la infancia. No era un niño esperando aprobación. Era un hombre sentado en una sala llena de personas que realmente respetaban lo que había logrado, mientras mi familia animaba desde las gradas de la vida de otra persona. La ceremonia comenzó. Las luces se atenuaron, la música sonó. Mis pensamientos deberían haber estado en el escenario,
en los discursos, en la posibilidad de escuchar mi nombre, pero todo lo que podía ver era ese chat grupal. La sonrisa de mi hermano, los aplausos de mis padres. No por mí, sino por él. Sentí que mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba el teléfono boca abajo en mi pierna. Respiré, pero no me calmó. El dolor se convirtió en ardor, y el ardor en algo más afilado. Mi confianza en ellos. Lo poco que me quedaba se había ido. Algo dentro de mí cambió esa noche, duro y permanente. Ya no estaba solo decepcionado. Había terminado. Era casi poético de una manera cruel. En el momento exacto en que estaba al borde de ser visto por el mundo, las personas que deberían haber sido mis primeros y más ruidosos animadores demostraron una vez más que nunca lo serían. El contraste era insoportable. Era como ver dos versiones de mi vida chocar. La en la que era invisible en casa y la en la que finalmente era reconocido fuera de ella. No lo sabía entonces, pero ese momento, la vista de mi familia derrochando orgullo por Javier mientras yo estaba solo en ese salón de baile, fue el punto de quiebre. La línea emocional que nunca podría cruzar de nuevo. A partir de ese punto, todo lo que hacía, todo lo que planeaba, todo lo que estaba por desarrollarse, ya no se trataba de ganar melos. Se trataba de algo más. Y mientras el presentador caminaba hacia el escenario, las cámaras enfocando a la audiencia, me recosté en mi silla, los ojos fijos en las luces brillantes arriba, mi mandíbula tensa, y sentí una extraña calma lavarme. Si no iban a verme por elección, entonces me verían por la fuerza. La ceremonia se desarrolló como un sueño, pero por dentro me estaba ahogando. Estaba allí en una sala llena de extraños aplaudiendo discursos, el tintinear de copas resonando, y me sentía como si estuviera dividido en dos. Por fuera, sonreía cuando las cámaras pasaban, aplaudía educadamente a otros ganadores y asentía a las conversaciones a mi alrededor. Por dentro, estaba en espiral. Cuando llamaron mi nombre. Sí, mi nombre. Caminé hacia ese escenario y acepté el premio con las manos firmes y la voz clara, pero apenas me escuché. Recuerdo destellos, las luces cegadoras, el peso del trofeo en mi mano, la multitud levantándose en una ovación de pie. Debo haber dicho algo coherente porque más tarde la gente me felicitó por lo inspiradoras que habían sido mis palabras. Pero en ese momento, mi mente estaba en otro lugar. No en los aplausos frente a mí, sino en el silencio detrás de mí, la ausencia de las únicas personas que deberían haber estado allí. Mientras estaba allí sosteniendo ese premio, una parte de mí se rompió como una cuerda que finalmente se parte después de años de tensión. El niño que quería que sus padres dijeran, «Estamos orgullosos de ti», murió silenciosamente en ese escenario. La noche terminó en celebración. Hubo fotos, entrevistas, nuevas conexiones. Todos a mi alrededor sonreían, me estrechaban la mano, me decían que tenía un futuro brillante por delante. Y sin embargo, cuando regresé a mi apartamento, las paredes se sentían más frías que nunca. Coloqué el premio en mi escritorio y solo lo miré. Debería haber sentido triunfo. En su lugar, se sintió como cenizas en mi boca. Abrí mi teléfono. Por supuesto, el chat familiar seguía activo. Javier había publicado más videos del concierto, mis padres derrochando elogios sobre ellos. Papá escribiendo, «Ojalá pudiéramos hacer noches como esta más seguido». Deslicé y deslicé, esperando ver siquiera una mención de mí. Una pregunta sobre cómo me fue en la noche. Un simple mensaje de buena suerte. No había nada, ni una palabra. Di vuelta el teléfono, me recosté en el sofá y solo miré al techo. Mi pecho se sentía hueco, como si todo el aire hubiera sido succionado de mí. Me golpeó entonces. Estaba solo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Nunca serían la familia que yo quería. Ese fue mi punto más bajo. No lloré. No esa noche. No era tristeza, era algo más pesado, más resignado. El tipo de silencio que viene cuando finalmente dejas de discutir con la realidad. Y en ese silencio, algo más se agitó, algo más afilado. Pensé en todas las veces que me había retorcido tratando de ganar su aprobación. Las llamadas nocturnas en las que minimizaba mis propios logros para que Javier no se sintiera opacado. Los fines de semana que pasaba ayudando a papá con las tareas de la casa mientras Javier se iba de fiesta, solo para que me dijeran después, «Tu hermano tiene mucho en su plato. Debería ser más solidario». Los cumpleaños, las graduaciones, las ofertas de trabajo, momentos en los que debería haber sido celebrado, pero siempre me decían que me calmara, que no hiciera todo sobre mí. Todo se reproducía en mi cabeza como un cruel resumen. Y luego vino la realización que me sacudió hasta el núcleo. Había desperdiciado años mendigando migajas de validación que nunca llegarían. Ese fue el momento en que comenzó la planificación. No conscientemente al principio, sino silenciosamente, como semillas siendo plantadas en la oscuridad.
No pensé, ¿cómo me vengó? No todavía. Comenzó más simple. Pensé, ¿cómo me alejo? ¿Cómo construyo algo tan lejos de ellos que nunca puedan tocarlo, nunca disminuirlo, nunca guardarlo en un cajón? La respuesta no fue inmediata. Ni siquiera clara. Pero el cambio había comenzado. Podía sentirlo en la forma en que miraba el premio en mi escritorio. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que no los necesitaba para hacerme visible. De que era capaz de ser visto, quisieran reconocerlo o no. Las siguientes semanas fueron de las más difíciles de mi vida. Cada llamada familiar que ignoré, cada notificación del chat grupal que silencié. Era como arrancar músculo de hueso. Había sido condicionado durante años a perseguir su aprobación. Y alejarme se sentía antinatural, doloroso. Pero cada vez que alcanzaba mi teléfono para responder, me obligaba a detenerme. No notaron. No realmente. Mamá envió algunos mensajes casuales, principalmente sobre los partidos de Javier. Papá reenviaba artículos que pensaba que me serían útiles, sin preguntar nunca por mi trabajo. Javier llenaba el chat con fotos de sus noches de fiesta, ropa nueva, chistes aleatorios. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mencionó el premio. Y en ese vacío, en ese silencio sofocante, comencé a construir. Me sumergí en el trabajo, no como escape, sino como combustible. Comencé a tomar reuniones que antes había dudado en programar. Me puse en contacto con mentores con los que había sido tímido para contactar. Dije que sí a oportunidades que me daban miedo. Cada noche me decía, esto es para mí, no para ellos. Pero en el fondo, otra voz susurraba, algún día lo verán. Algún día no podrán ignorarte. Ese pensamiento me asustó al principio porque sonaba amargo, vengativo. Pero cuanto más lo pensaba, más se sentía como claridad. No estaba planeando su caída. No todavía. Pero había terminado de protegerlos de la verdad. Terminé de dejar que su negligencia me definiera. Terminé de fingir que su favoritismo no importaba. Y aunque no podía ver el panorama completo aún, sabía una cosa con certeza. Cuando llegara el momento, no lo dejaría pasar en silencio. El cambio en mí no sucedió de la noche a la mañana. Fue sutil, casi invisible al principio. Pero en las semanas y meses después del premio, comencé a notar los cambios acumulándose como ladrillos. Cada uno formando un muro entre el viejo yo, el que vivía por migajas de reconocimiento de mi familia, y el nuevo yo, que ya no los necesitaba. Comenzó con oportunidades que llegaron después de la ceremonia. El premio había puesto mi nombre bajo los reflectores y de repente puertas que antes parecían cerradas con llave se abrieron. Empresas se pusieron en contacto. Personas que admiraba pidieron colaborar y mentores que apenas me notaban antes ahora me llamaban directamente. Al principio, me sentí como un impostor, como si tal vez no perteneciera a esas conversaciones. Pero lentamente, me di cuenta de algo que nunca me había permitido creer. Me lo había ganado todo. Acepté proyectos que me aterraban. Proyectos que antes habría evitado porque tenía miedo de fallar y escuchar a mi familia decir, ves, no estás hecho para esto. Pero sin sus voces en mi oído, me sentía más ligero. Y cuando tenía éxito, no era solo una victoria profesional. Era prueba para mí mismo de que no necesitaba su aprobación para ser grande. Mi vida comenzó a cambiar de maneras que ellos no podían imaginar. Me mudé a un mejor apartamento, uno con ventanas de piso a techo que daban a la línea del horizonte de la ciudad. Comencé a vestirme diferente, trajes más elegantes, ropa que reflejaba al hombre en el que me estaba convirtiendo en lugar del callado fantasma que solía ser. Mi confianza creció y la gente lo notó. Extraños en eventos de networking se acercaban a mí. Colegas buscaban mi liderazgo e incluso los mentores que antes admiraba comenzaron a tratarme como un igual. Mientras tanto, el mundo de mi familia se mantuvo exactamente igual. Javier seguía siendo el centro de su atención, publicando fotos de noches de fiesta y partidos de fútbol. Mamá y papá lo animaban con el mismo entusiasmo cansado, como si cada uno de sus movimientos fuera innovador. Pero desde mi nueva perspectiva, se veía diferente. Por primera vez, lo vi claramente, no como un reflejo de mi inadecuación, sino como un reflejo de sus limitaciones. No sabían cómo valorar nada fuera del brillo fácil y familiar que Javier proporcionaba. Dejé de anhelar su atención y en su lugar comencé a disfrutar de un nuevo tipo de poder. La invisibilidad por elección. No preguntaban por mi vida, así que no ofrecía detalles. Cuando mamá llamaba, mantenía las conversaciones educadas pero breves. Cuando papá preguntaba si podía ayudar a tu hermano económicamente porque al parecer Javier estaba atrasado en la renta nuevamente, simplemente decía, no puedo y lo dejaba así. Por una vez,
No me retorcía tratando de justificar mis límites. No me sobreexplicaba, no me disculpaba. Solo dejaba que el silencio colgara. No insistieron mucho. Creo que asumieron que seguía siendo el mismo Luis confiable que siempre estaría allí cuando lo necesitaran. No tenían idea de cuánto había cambiado. Y una parte de mí tomó una satisfacción silenciosa en eso, en que estaba construyendo algo mucho más grande de lo que podían comprender justo bajo sus narices. Pero el éxito tiene una manera de multiplicarse cuando dejas de contenerte. Dentro de un año, no solo era respetado en mi campo. Me estaba convirtiendo en un nombre que la gente reconocía. Las invitaciones para hablar en conferencias llegaron. Se escribieron artículos sobre el trabajo que estaba haciendo. Incluso me invitaron a formar parte de paneles junto a personas a las que antes estudiaba en la escuela. Cada vez que veía mi nombre impreso, cada vez que me entregaban un micrófono, sentía el peso de años de invisibilidad levantándose. Sin embargo, en los momentos tranquilos, cuando los aplausos se desvanecían y estaba solo en mi apartamento, no podía evitar pensar en ellos, no con anhelo, sino con una especie de curiosidad desapegada. ¿Qué dirían si lo supieran? Finalmente me verían, o encontrarían una manera de retorcerlo para que fuera sobre Javier de alguna manera. El pensamiento ya no dolía como antes. Ahora solo me impulsaba. El punto de inflexión llegó cuando fui invitado a un evento nacional, más grande que la ceremonia de premios, más grande que cualquier cosa que hubiera hecho antes, una gala televisada que celebraba a innovadores y líderes en diferentes industrias. Cuando llegó la invitación, sostuve el sobre con membrete en mis manos y solté una risa. No porque fuera gracioso, sino porque se sentía como el destino. Supe al instante que era esto. El tipo de momento del que no puedes esconderte. El tipo de reflector que alcanza incluso los rincones más obstinados. Y por primera vez en mi vida, no solo iba a adentrarme en ese reflector. Iba a poseerlo. Sin embargo, me mantuve en silencio. No mencioné nada a mi familia. No insinué la magnitud de lo que se avecinaba. Que siguieran animando a Javier. Que siguieran asumiendo que solo estaba manejando. Cuando llegara la noche, lo descubrirían junto con todos los demás. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba ascendiendo. Me estaba preparando. Lentamente, en silencio, estaba preparando el escenario para algo más grande que el éxito. Algo que iba más allá de probarme a mí mismo. Porque algún día pronto, no solo tendrían que reconocerme. Tendrían que confrontar lo que habían hecho. Los años que habían pasado ignorándome, desestimándome, subestimándome. Y cuando llegara ese día, no estaba seguro de si quería sus disculpas. Lo que quería era que sintieran lo que yo había sentido. El dolor de ser invisible, el dolor hueco de darse cuenta de que se habían perdido algo monumental. La invitación a esa gala nacional estuvo en mi escritorio durante semanas, su membrete capturando la luz cada vez que pasaba. La miraba casualmente, pero por dentro sentía un zumbido de electricidad cada vez que la veía. Esto no era solo otro premio o evento de oratoria. Era el tipo de plataforma que podía cimentarme en el ojo público. Un reflector tan amplio y brillante que incluso las personas que habían pasado toda su vida rehusándose a mirarme no tendrían más opción que verme. Pero la verdadera preparación para lo que estaba por venir no sucedió la noche de la gala en sí. Comenzó meses antes, cuando las oportunidades de mi premio se convirtieron en algo más grande de lo que podía haber imaginado. Una de las empresas con las que me asocié después de mi primer gran reconocimiento fue un grupo de medios, uno poderoso con conexiones en televisión, prensa e Internet. Al principio, era solo una colaboración. Yo contribuiría a sus proyectos, proporcionaría experiencia y, a cambio, me darían visibilidad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no solo estaban interesados en lo que yo podía proporcionar. Estaban interesados en mí. En mi historia, en mi perspectiva, en mi capacidad para conectar con una audiencia. Fue un cambio extraño pasar de ser ignorado por mi propia familia a ser buscado por extraños con influencia. Recuerdo sentarme en una oficina con paredes de vidrio una tarde, la ciudad extendiéndose detrás de mí mientras uno de los ejecutivos se inclinaba hacia adelante y decía, Luis, la gente no solo respeta tu trabajo. Se identifican contigo. Eso es raro. ¿Has pensado en lo que podrías hacer con una plataforma más grande? Esa oración se quedó conmigo. Una plataforma más grande. No solo reconocimiento dentro de mi campo, sino algo más allá. Algo público, visible. Y por primera vez, vi cómo todos los años de ser silenciado y desestimado realmente podrían convertirse en combustible. Si me inclinaba hacia ello, si dejaba que el mundo escuchara la historia que había vivido, la gente podría verse reflejada en mí. En los siguientes meses, comencé a aceptar entrevistas, podcasts, revistas, paneles. Al principio, mantuve mis respuestas estrictamente profesionales,
hablando sobre mi trabajo, mis proyectos, mis metas. Pero lentamente, comencé a abrirme. Hablé sobre resiliencia, sobre ser subestimado, sobre trabajar en silencio cuando nadie cree en ti. No mencioné a mi familia, por supuesto, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje resonó por sí solo. La respuesta me sorprendió. La gente inundó mi bandeja de entrada con mensajes. Me sentí invisible también. Gracias por decir lo que tantos hemos vivido. Me diste esperanza. Fue humillante, pero también esclarecedor. No solo estaba ascendiendo por mí mismo. Mi historia, mi supervivencia en las sombras, le estaba dando voz a otros. Y cuanto más visible me volvía, más poderoso me sentía. Mientras tanto, mi familia seguía ajena. Las llamadas seguían siendo sobre Javier, su liga de fútbol, su nueva novia, sus planes que nunca parecían ir a ninguna parte. Cuando papá preguntó una vez si todavía estaba en ese mismo trabajo, casi me reí. No tenía idea de que había sido ascendido 2 veces o de que mi nombre había aparecido en publicaciones importantes. Mamá se quejaba de que no los visitaba lo suficiente, de que Javier me extrañaba. Cada conversación era una repetición del mismo guión. Su mundo demasiado pequeño para notar el que yo estaba construyendo silenciosamente fuera de ellos. Y los dejé seguir ciegos. No los corregí, no me jacté, no insinué. El silencio se convirtió en mi arma. Luego llegó la reunión que cambió todo. Los organizadores de la Gala Nacional no solo me invitaron a asistir, sino a recibir un reconocimiento especial, un premio de logro de vida, a pesar de mi edad, por el trabajo innovador que había realizado en mi campo. Casi me reí cuando leí el correo. Premio de logro de vida. A los 27 años, la escala era absurda, pero era real, y se transmitiría en vivo en todo el país. Cuando entré a la sesión de planificación para la gala, esperaba discutir logística, horarios, discursos, vestuario. Lo que no esperaba era que el director se inclinara sobre la mesa y dijera: nos gustaría presentar tu historia como parte de la transmisión televisiva. No solo tu trabajo, sino tu viaje. Creemos que la gente necesita escucharlo. Mi pecho se apretó. Por un momento, imaginé a Javier, a mis padres, sentados en casa, tal vez cambiando de canales y tropezando conmigo en sus pantallas de televisión. Escuchando mi historia, no como un familiar al que podían descartar, sino como una narrativa presentada a toda la nación. Acepté, por supuesto. Pero por dentro, me di cuenta de lo que esto significaba. La preparación estaba completa. Todos los años de ser minimizado, todas las heridas invisibles, todas las palabras tragadas, estaban a punto de ser dichas en voz alta, enmarcadas de una manera que nadie podría ignorar. La ironía era casi demasiado aguda. Mi familia me había acusado de hacerlos sentir culpables por pedir ser visto. Ahora, escucharía mi verdad, quisieran o no. No en una súplica privada que pudieran ignorar, sino en una transmisión de la que no podrían escapar. Y aunque no sabía exactamente cómo reaccionarían, sabía una cosa con certeza. Al final de esa noche, el equilibrio de poder entre nosotros nunca volvería a ser el mismo. La noche de la gala llegó con el tipo de peso que presiona contra tus costillas. Me paré frente al espejo en mi habitación de hotel, ajustando los puños de mi traje. Y por primera vez en mi vida, no sentía que me estaba vistiendo para impresionar a nadie. Ni a mis padres, ni a Javier, ni siquiera a la audiencia a la que estaba por enfrentar. Lo estaba haciendo por mí. Y de alguna manera, por esa versión más joven de mí que se había sentado en silencio en la mesa del comedor mientras todos los demás elogiaban el último logro de Javier. El lugar era deslumbrante, una catedral de luces y terciopelo. Cámaras acechando como halcones esperando para lanzarse. Mientras caminaba por la alfombra roja, los reporteros se inclinaban con sus micrófonos, llamando mi nombre. Respondía con calma, con confianza, nunca dejando ver que mi mente estaba en otro lugar. Mitad en el escenario en el que estaba por subirme, mitad en la sala de estar que imaginaba en casa. Podía verlo en mi mente, el televisor parpadeando, mis padres acomodándose en el sofá después de su largo día. Javier estirado con su teléfono en la mano, todos ellos esperando otra noche ordinaria. Y entonces mi rostro llenaría la pantalla. El programa se desarrolló como una obra bien ensayada. Discursos, actuaciones, aplausos en todos los lugares correctos. Esperé, cada minuto aumentando la tensión dentro de mí. Cuando finalmente llegó mi categoría, la voz del presentador resonó en el salón, relatando mis logros, mis proyectos, mi ascenso desde el anonimato. Podía sentir las cámaras enfocándome, el calor de las luces presionando contra mi piel. Mi corazón latía, pero no por los nervios, por la anticipación. Señoras y señores, concluyó el presentador, por favor den la bienvenida al homenajeado de esta noche, Luis Mendoza.
El aplauso creció como una ola mientras caminaba hacia el escenario. Mis zapatos hicieron clic contra el piso pulido, cada paso más pesado que el anterior, como si estuviera caminando no solo hacia los reflectores, sino hacia un ajuste de cuentas. El presentador me entregó el premio, elegante y brillante. Le estreché la mano, sonreí y me volví para enfrentar a la multitud. 1000 ojos me miraban, millones más a través de las cámaras. En algún lugar entre ellos, tal vez en ese mismo momento, estaban los 3 rostros que había pasado toda una vida esperando ver. Me incliné hacia el micrófono. Mi voz era firme. Gracias, comencé, haciendo una pausa para dejar que la sala se calmara. Este premio significa más para mí que el reconocimiento de mi trabajo. Representa algo más profundo, lo que significa ser visto. Verdaderamente visto después de años de ser invisible. Un silencio cayó. Mis palabras no eran técnicas, no eran sobre mi campo. Eran personales, deliberadas. Crecí en una familia donde la atención era selectiva. Donde los logros se comparaban, se medían y a menudo se desestimaban. Durante años, creí que no era suficiente. Que no importaba cuánto trabajara, nunca sería digno de aplausos. Pensé que la invisibilidad era mi destino. Dejé que eso quedara en el aire. No mencioné a Javier, no hablé de mis padres directamente, pero el peso de mi historia llenó la sala. Pero la invisibilidad puede ser un maestro poderoso. Te obliga a trabajar en silencio, a echar raíces lo suficientemente profundas para mantenerte cuando nadie te está mirando. Te enseña resiliencia. Y cuando llega el momento, cuando la luz finalmente te encuentra, estás listo para pararte firme en ella. La multitud se movió, algunos asintieron, otros se inclinaron hacia adelante. Podía sentir que se conectaban. Estoy aquí esta noche no solo por lo que he hecho, sino por lo que he soportado. Para cualquiera que haya sido pasado por alto, desestimado o al que le hayan dicho que no merecía ser visto, quiero que sepan que sí lo merecen. Siempre lo hicieron, y su momento llegará. El aplauso estalló, creciendo como un trueno. Las cámaras destellaron, pero en mi mente no escuchaba a la audiencia frente a mí. Estaba imaginando el silencio en casa, las expresiones atónitas, las mandíbulas tensas, la realización de que el hijo y hermano que habían ignorado ahora hablaban no solo a ellos, sino a toda una nación. El discurso no era sobre venganza en el sentido ruidoso y vengativo. Era calmado, medido, casi tierno, pero eso era lo que lo hacía más doloroso. No había atacado. No había suplicado. Simplemente había expuesto la verdad que habían pasado años negando y la había entregado de una manera que millones de personas aplaudían. Mientras bajaba del escenario, con un premio en la mano, supe que la ejecución estaba completa. La venganza no estaba en humillarlos directamente. Estaba en asegurarme de que cuando miraran esa pantalla, no pudieran escapar de la realidad. Había ascendido sin ellos, por encima de ellos, más allá de ellos, y se lo habían perdido. La noche después de la gala, mi teléfono no dejó de vibrar. Llegaron mensajes. Colegas, mentores, incluso extraños que habían visto la transmisión. La gente me decía que mis palabras los habían movido, que se veían reflejados en mi historia. Algunos me llamaban valiente, otros simplemente decían, gracias. Por primera vez en mi vida, sentí el peso completo de ser visible. Y no era solo reconocimiento, era resonancia. Pero entre las docenas de notificaciones brillantes, 3 sobresalieron. El chat familiar. Al principio, estaba en silencio. Imaginé el shock que debió recorrer su sala de estar cuando mi rostro apareció en la televisión nacional diciendo verdades que habían pasado años ignorando. Luego, finalmente, apareció un mensaje de mamá: Luis, ¿por qué no nos dijiste que era un evento tan grande? Lo miré, dejando que las palabras se hundieran. No estamos orgullosos de ti. No sentimos no haber ido. Solo la misma evasión, la misma negación a asumir responsabilidad, como si la carga estuviera en mí por no obligarlos a importarles. Un segundo mensaje siguió, esta vez de papá: nos hiciste sonar como unos padres terribles en la televisión en vivo. ¿Te das cuenta de lo que la gente pensará? Solté una risa. No amarga, no enojada, solo una pequeña risa incrédula. Incluso ahora, su primer instinto era preocuparse por las apariencias, por cómo se veían, no por lo que habían hecho. Luego Javier intervino: vaya, hermano. Un poco dramático, ¿no crees? Lo hiciste sonar como si nos hubiéramos ignorado toda tu vida. Tranquilízate. No es para tanto. Ese fue el momento, el clavo final. Sentí una claridad lavarme tan aguda que era casi pacífica. No habían cambiado. Nunca lo harían, y no los necesitaba para eso. No respondí al chat grupal. En su lugar,
Escribí 3 mensajes separados. A mamá, pasé años mendigando por ser notado. Anoche, finalmente lo fui. Tuvieron su oportunidad. A papá, tienes razón. La gente pensará que fueron padres terribles. Es porque lo fueron. Y a Javier, era para tanto. Siempre lo fue. Solo que nunca tuviste que sentirlo. Luego silencié el chat y dejé el teléfono. Por primera vez, no sentí culpa, ni anhelo, ni enojo. Solo me sentí libre. La palabra se esparció rápidamente después de la gala. Parientes que apenas me habían hablado se acercaron felicitándome, diciendo lo orgullosos que estaban. Antiguos maestros me enviaron correos diciendo que me habían visto en la televisión y recordaban al niño callado que se sentaba al fondo del salón. Incluso vecinos enviaron notas diciendo que no tenían idea de que había logrado tanto. Mis padres no podían escapar de ello. Sus amigos vieron la transmisión. Sus compañeros de trabajo lo mencionaron. Incluso la gente de la iglesia lo sacó a colación. Dondequiera que se volvieran, yo era visible, innegable. El hijo que habían desestimado se había convertido en la historia de la que no podían escapar. En las semanas siguientes, intentaron remediar la grieta. Mamá llamó, dejando mensajes de voz llenos de alegría forzada. Papá envió textos largos sobre malentendidos. Javier, predeciblemente, bromeó al respecto, diciendo que había exagerado la negligencia, pero la diferencia ahora era simple. No respondí, no con un silencio nacido de la derrota, sino con un silencio nacido de la elección. Mi vida avanzó. Nuevos proyectos, nuevas plataformas, nuevos horizontes, y cada éxito solo ensanchó la brecha. Cuanto más el mundo me aplaudía, más pequeñas sonaban sus excusas. Una tarde, meses después, entré a mi apartamento después de otro evento y coloqué un segundo premio en el estante junto al primero. Las luces de la ciudad centelleaban a través de mi ventana, reflejándose en los trofeos, bañando la habitación en oro. Por un momento, pensé en ese cajón en casa, el en el que mamá había metido mi foto de graduación para hacer espacio para los trofeos de Javier. Sonreí. Mis logros ya no estaban en un cajón. Estaban a la vista, en exhibición para que cualquiera los viera. Y las personas que alguna vez me empujaron a las sombras, se quedaron parpadeando bajo la luz, demasiado tarde para proteger sus ojos. Esa fue mi venganza. No gritando, no venganza en el sentido tradicional, sino viviendo tan plenamente, tan visiblemente que sus años de negligencia se convirtieron en su legado, no en el mío. Me serví una copa de vino, me paré junto a la ventana y dejé que la quietud de la noche de la ciudad se asentara a mi alrededor. Por primera vez, no me sentía invisible. No me sentía como si estuviera esperando a que alguien aplaudiera.